También muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Estoy segura que después de escuchar la clase magistral que nos van a ofrecer hoy las expertas en Historia del Arte, doña Alicia Pérez Tripiana y doña María Ángeles Sobrino López, vamos a salir de aquí conociendo un poco más la historia de la Pasión de Jesús a través de una selección de pinturas que atesora el Museo del Prado. Alicia Pérez y María Ángeles Sobrino llevan muchos años investigando y publicando libros espléndidos con textos muy bien argumentados, muy bien ilustrados sobre la pintura religiosa en el Museo del Prado. Museo que me atrevo a decir que es casi una prolongación de sus casas. Durante toda la época medieval y hasta el siglo XVIII, la pintura religiosa estuvo presente en los encargos de la Iglesia y en los encargos de los reyes, que solicitaban a los artistas, tanto en forma de retablos para los espacios de culto cristiano, como en forma de pintura de caballete para decorar castillos y palacios. La religión cristiana encontró en esta disciplina artística, en la pintura, junto con la escultura, los soportes más evangelizadores para llegar al fiel a través de una narrativa atractiva, capaz de despertar sentimientos, de inculcar la fe y el amor narrados en los libros sagrados. Nos encontramos con temas relacionados con los evangelios, con la vida de Jesús y con las vidas de los santos. En ocasiones, los pintores seguían muy de cerca los textos bíblicos para que las escenas se pudieran reconocer rápidamente. El subtítulo de la conferencia, Saber mirar es saber amar, frase atribuida al pensador humanista, filósofo y pedagogo valenciano Luis Vives, nos va a ayudar a situar la mirada, a poner el foco en el mensaje que se quiere transmitir, a entender y amar en profundidad este ciclo de imágenes. Para ello, a las puertas, como estamos, de la Semana Santa, estas dos magníficas historiadoras del arte nos van a hablar esta tarde de una serie de pinturas relacionadas con la Pasión de Jesús. Nos van a explicar e interpretar las escenas que responden a iconografías precisas, que se toman fundamentalmente de los evangelios, pero también de libros y estampas religiosas que los artistas manejaban muy bien para atender los encargos de la Iglesia, de los monarcas y de los nobles. Igualmente nos van a explicar la vida y formación de los pintores, de sus maestros, de sus técnicas y de las influencias que tuvieron en la pintura posterior. Pienso que después de la conferencia, además de comprender y reconocer mejor los temas relacionados con la Pasión de Jesús, vamos a disfrutar con una nueva mirada sobre estas pinturas, puesto que sabremos más de los personajes que envuelven las diferentes escenas a través de la iconografía, a través del simbolismo, de las técnicas, de los esforzos, de las pinceladas y de la paleta cromática. Sabremos más del mensaje, en este caso de la religión cristiana, que buscaba a través de estas obras de arte llegar al fiel, enseñarle la vida de Jesús y de los santos y guiarle por el camino apropiado y evangelizador. Muchas gracias a las dos por estar hoy aquí en Logroño y adelante con la conferencia. Comenzamos con la primera obra, que es el lavatorio. Jesús lava los pies a sus discípulos. Esta obra pertenece a uno de los artistas, los pintores más importantes de la escuela veneciana del siglo XVI. Este episodio solo lo narra San Juan en su Evangelio. Tiene lugar durante la Última Cena. Según el relato de Juan, Jesús pone en acción lo que otros evangelistas, lo que en otros evangelios aparecen en forma de comentario. Dice así: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea esclavo de todos, pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir. ¿Qué nos quiere decir Jesús?
Jesús quiso darnos una suprema lección de humildad, encargándose voluntariamente de una tarea que en la antigüedad estaba reservada a los esclavos que lavaban los pies a sus amos antes de las comidas, y darnos un nuevo mandamiento: amaos los unos a los otros como yo os he amado. La escuela veneciana es una escuela fundamental en la historia del arte universal. Su máximo apogeo se desarrolla en el siglo XVI con tres grandes pintores, como son Tiziano, Tintoretto y el Veronés. Sus principales características son los colores vivos y luminosos, como no puede dejar de ser, porque en Venecia, la Serenísima República de Venecia, esa ciudad maravillosa, que está surcada por esas lagunas, y entonces la luz y el color se reflejan en sus aguas de una manera extraordinaria, y todo lo que pasa y lo que sucede alrededor de los artistas y de los pintores finalmente acaban saliendo a través de sus pinceles. Sus principales características son los colores vivos y luminosos, así como la pincelada suelta y una gran maestría en las modulaciones cromáticas. La obra de Tintoretto se caracteriza sobre todo por el uso de perspectivas, el conocimiento de los efectos especiales de los claroscuros, las luces y las sombras, siendo un precursor del estilo barroco. Estamos ya en los últimos años de ese mundo del Renacimiento, estamos comenzando a entrar en ese otro estilo conocido como manierismo. Su obra se inserta en un marco característico de la figura de Tiziano, el gran maestro, dando protagonismo fundamental. Bien, hay muchas cosas interesantes en este cuadro, un cuadro de grandes dimensiones, de 2,10 por 5,33, y que en él vemos ese interés extraordinario del mundo del Renacimiento por representar en una superficie plana bidimensional, como es un cuadro alto y ancho, la tercera dimensión, nuestra tridimensionalidad. ¿Y cómo lo empiezan a hacer estos pintores? Aunque aquí es cierto que ya Tintoretto ha conseguido mostrarnos esas posibilidades, casi llegando a su su perfección última. Tintoretto es admirado por sus contemporáneos, pero también es muy admirado por Velázquez. Sabemos que Velázquez, en su segundo viaje a Italia, cuando va a comprar obras para decorar los palacios de Felipe IV, él se interesa por comprar la mayor cantidad posible de cuadros de Tintoretto, porque vemos esa representación espacial en la que los pintores, el pintor, nos hace partícipes de lo que está pasando dentro de la obra. Fíjense ustedes la utilización de esa perspectiva lineal o geométrica. Tenemos aquí este arco vitruviano. Bueno, naturalmente es la Última Cena, recuerden ustedes, si han estado en Tierra Santa, no tiene nada que ver con el cenáculo de Tierra Santa, pero sí que es verdad que Tintoretto está representando esa Venecia maravillosa de ese siglo XVI, en donde se han teorizado todas estas fórmulas para representar la tridimensionalidad. Vemos estas arquitecturas palladianas, esos arcos de triunfo vitruvianos, y yo les decía cómo él, a través de esa perspectiva, donde el punto de vista fundamental es este, va a lanzar 4 líneas de fuga a los 4 ángulos. ¿Para qué? Para empezar a crear ese mundo virtual a través de escalas. Fíjense en las losetas cómo van disminuyendo. También perspectiva atmosférica. Si yo les digo que debajo de ese arco de triunfo hay unos personajes, me tienen que creer, pero realmente lo que pasa con la perspectiva atmosférica es según la distancia con las que vemos un objeto, unos personajes, van perdiendo la definición en la línea, y también la luz interpuesta entre nosotros y aquellos objetos o aquellos personajes, hay una gran difusión, pérdida de ese color.
También utiliza una serie de elementos o trucos, diríamos, recursos, como está este gran escorzo, que los escorzos son esos recursos que decíamos que hacen los pintores, introducen los pintores en las obras para representar, hacer que nuestra mirada entre dentro de las obras, también las luces y las sombras. Pero si hay algo que nos llama la atención en este gran cuadro, es que la figura principal, el gran protagonista que es Jesús, está en un lateral del cuadro. ¿Cómo un cuadro de tan grandes dimensiones ha colocado el pintor, el protagonista, en este lateral? Bien, hoy en día sabemos que es un encargo que le hacen a Tintoretto para la iglesia de la Marcuola, una iglesia muy importante, veneciana, que se entraba a esa iglesia a través de un pasillo. Con lo cual, cuando nosotros vamos al museo, podemos entender mucho mejor la imagen, porque nos colocamos aquí y vamos entrando, como si estuviéramos entrando en ese pasillo. Hoy en día está aún en el lugar la última cena, que la vemos aquí, que estaría enfrente, en ese pasillo. A la derecha estaría el lavatorio y a la izquierda estaría la última cena, y según iban entrando los fieles, lo primero que veían era la figura de Jesús, luego entrarían a través de ese escorzo, desarrollarían todo ese espacio con esos discípulos que están preparándose, terminarían con esta figura también en primer plano, en una figura, diríamos, una figura con muchísimo movimiento, creando una especie de cono óptico desde esta figura en primer plano, la figura de Jesús, ese cono óptico que luego veríamos reflejado perfectamente en las meninas. Velázquez es un gran seguidor de Tintoretto. Velázquez, como los grandes genios de la pintura, aprende de sus predecesores, de sus contemporáneos, pero luego los sintetizan creando lenguajes totalmente nuevos, innovadores y creadores. Así que una obra realmente espectacular e impresionante. Hemos traído algún detalle que vemos aquí. Fíjense como también esa última cena que estaría enfrente está hecha en una perspectiva atmosférica, apenas vemos los rasgos, sí que los intuimos, y luego toda esa mesa que, según nosotros, cuando vayan al museo, les aconsejo que hagan esa misma experiencia, entren por este lado de la obra, sigan andando, mirando el espacio, y finalmente desde el otro ángulo y de la otra perspectiva miren otra vez el cuadro y verán ustedes como todo el espacio, la mesa y los personajes han cambiado de posición en el espacio. Es decir, es de una innovación y de una creación realmente sorprendente para un pintor del siglo XVI. La siguiente obra que vamos a ver es una obra muy conocida por todos. ¿Quién no ha tenido una reproducción de esta última cena de Juan de Juanes? Sobre todo nuestros abuelos tenían en sus comedores esta magnífica reproducción de esta obra. Es una obra fundamental en la pintura española del siglo XVI. Su autor, Juan Batiste, más conocido como Juan de Juanes, es un hombre de gran cultura, que se integra perfectamente en el humanismo de su época. Él hablaba varios idiomas, nace en Valencia, y la obra perteneció al retablo de la parroquia de San Esteban de Valencia. Parte del mismo fue vendido en 1800 a Carlos IV con motivo de querer renovar la capilla mayor al gusto neoclásico. Esto, desgraciadamente, lo hemos visto en muchísimas ocasiones, como cuando se cambiaba el estilo, muchos de estos maravillosos retablos pues fueron desmontados para modernizar o poner retablos muy en consonancia con el nuevo estilo. Afortunadamente, Carlos IV lo compra y hoy pertenece al Museo del Prado. ¿Cuál es el tema? El tema todos los conocemos y todos los evangelistas lo narran. Jesús celebró con sus discípulos una cena de despedida la noche en la que fue arrestado. En la obra vemos la gran influencia que ejerció en nuestro pintor la obra de Leonardo da Vinci.
pero Juan de Juanes elige otro momento diferente. El momento que elige Leonardo da Vinci es el momento en el que Jesús está diciendo a sus discípulos que uno de ellos le va a traicionar, le va a engañar. Y sin embargo, Juan de Juanes elige un momento singular, un momento especial. Es el momento de la institución de la Eucaristía, conforme a las ideas de la Contrarreforma. Ya recuerdan ustedes cómo la Contrarreforma es ese movimiento religioso, intelectual y político destinado a combatir los efectos de la Reforma protestante. Cuando se realiza esta obra, ha comenzado ya la Contrarreforma religiosa y con ella sus objetivos de combatir a los protestantes, exaltando aquellos que ellos rechazan, como es la Eucaristía, el culto a la Virgen, el culto a los santos. Así que Juan de Juanes será un pintor de una iconografía contrarreformista. En la obra vemos cómo nos transmite el momento clave de la institución del sacramento de la Eucaristía. Jesús nos mira, nos dice, mirándonos directamente a los ojos y con su mano en el pecho: yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Cristo se presenta así como el verdadero alimento. Bueno, la obra es excepcional. Siempre hemos pensado, aparte de que Juan de Juanes viaja a Italia, conoce muy bien la pintura de los italianos, de Leonardo y de Rafael, en la proporción, en la gracia, en el ritmo, en el canon. Él hace una composición bellísima. Vemos a todos los discípulos, ese momento impresionante en el que no entienden mucho todo lo que Jesús les está contando, pero sí que entienden que Jesús se va a quedar con ellos en esa celebración eucarística que celebramos todos los días. Él está con nosotros. Ven que ustedes todos están con esos nimbos, con sus nombres, pero el traidor que está aquí con esos colores ácidos, con su nombre puesto aquí en el taburete y con la bolsa de las monedas. Así que hacen también una alusión al lavatorio que acabamos de ver. La composición es extraordinaria. Fíjense cómo enmarca la figura de Jesús en un arco de triunfo. La influencia de la pintura italiana es impresionante. Los colores, la composición, todo ello. Fíjense esa mesa con ese mantel, es una mesa de altar prácticamente, con todos esos elementos desde la celebración de la Pascua judía. Es cierto que aquí en esa bandeja de peltre vemos que normalmente tenía que haber un cordero. Dicen los iconógrafos que no ha colocado, no ha pintado el cordero porque el auténtico cordero que se ofrece por sacrificio, el sacrificio por todos nosotros, es el propio Jesús. También hace mención al Santo Grial, que se guarda en la Catedral de Valencia, precioso. Con él celebró la misa Juan Pablo II, Juan Pablo II cuando vino, que trajo Alfonso V desde los lugares santos en el siglo XV. Vemos algo muy especial. Les he comenzado diciendo que Juan de Juanes es valenciano y se permite algo muy anecdótico y maravilloso, porque él está muy orgulloso de ser valenciano, con lo cual vemos que encima de la mesa coloca una maravillosa naranja. En fin, estas son algunas licencias que se permitan los pintores, pues muy orgullosos de su ciudad de origen. Bueno, vamos a pasar a la tercera obra. Fíjense qué habilidad en cómo él va creando con esos esfumatos tan leonardescos el paso prácticamente imperceptible entre la luz y la sombra para crear los volúmenes, la dulzura, el dibujo, los colores. No me extraña que siempre se comente que es nuestro Rafael de Urbino español. Bien, siguiendo con el relato de la historia, y tras haber celebrado con los apóstoles la Pascua, Jesús
consciente de que Judas lo traicionaría, y lo hemos visto en la escena anterior, se retira a orar al llamado Huerto de los Olivos. Allí se prepara para enfrentar la hora del sufrimiento. Le acompañan Pedro, Santiago y Juan, pero se quedan dormidos. Ante la prueba, suplica a Dios que lo libere de ese sufrimiento. Pero fíjense lo que dice: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es que parece en este cuadro de Corrado y Acuinto un pintor del siglo XVIII, un pintor que viene a España para trabajar al servicio del rey Carlos III desde Italia, él vive en Nápoles, viene para trabajar en el Palacio Real Nuevo de Madrid y viene como fresquista, es decir, viene para pintar algunos de los techos de los salones del Palacio Real Nuevo. Sin embargo, también recibe encargos de pinturas de Caballete, como esta, que es una pintura que forma parte de un ciclo sobre el tema de la pasión, que estaba destinado al oratorio del rey Carlos III en el Palacio del Buen Retiro de Madrid, porque no tenemos que olvidar que el Palacio del Buen Retiro de Madrid, que fue un palacio que se creó en la época de Felipe IV a instancias del conde duque de Olivares como palacio, diríamos, de recreo, por las circunstancias históricas de que en la época de Felipe V se incendia el Alcázar de Madrid, que era el palacio oficial de los reyes de España, se ven obligados a trasladarse al otro palacio que estaba en Madrid, que era el Palacio del Buen Retiro. Luego, este conjunto de pinturas sobre el tema de la pasión se pinta ex profeso para el rey Carlos III, que era un profundo católico. Por eso les decía que es muy importante conocer el origen de las obras para interpretar correctamente las pinturas. Y fíjense cómo crea ambiente Corrado y Acuinto. Lo que nos llama la atención es esa soltura en la pincelada. Parece que estamos viendo un fresco, más que una pintura de Caballete. Eso tiene que ver con su trabajo principal, que es el de fresquista. Pero eso dota de una emoción al cuadro que parece que estamos escuchando al Señor en el momento en que se entrega totalmente al Padre. El pintor se inspira en el evangelista San Lucas, que es el que además nos dice que estando en oración le sobrevino un sudor como de gotas de sangre y aparece entonces el ángel que le conforta. Y el ángel no es por casualidad que lleve un cáliz. Lleva el cáliz precisamente en alusión a la Eucaristía, al sacramento por excelencia. Es el sacramento de nuestra fe, es el sacramento de la alianza. Y vemos efectivamente cómo en ese rompimiento de gloria aparece el ángel que señala al cielo. Es decir, el Señor habla con el Padre y el Padre le responde. Esto es una invitación, la que nos hace Corrado y Acuinto. Es una invitación al rey Carlos III. ¿Para qué? Para que en los momentos de sufrimiento, en los momentos de dolor, en los momentos de dificultad, miremos y busquemos a aquel que nos puede confortar, que nos puede ayudar. Es impresionante. Esto es un cuadro que a mí siempre me ha emocionado. No es el que hemos puesto en nuestro libro de Jesús, pero hemos pensado cambiar alguna de las obras precisamente para dar cabida
aplica también a nuestras propias emociones, porque los cuadros a cada uno de nosotros nos hablan de manera diferente. En el primer plano estamos viendo a los apóstoles dormidos. No están vigilantes, no están atentos y no se están dando cuenta de lo que está sucediendo al fondo. Y es que al fondo vienen los soldados, vienen las autoridades judías a prender a Jesús. Y la historia continúa. Bueno, fíjense la belleza del rostro de Jesús. No se puede decir más con menos. Está totalmente entregado a la voluntad del Padre. De hecho, fíjense, los brazos los tiene caídos, pero no como eso de decir, es que no puedo más. No, los tiene caídos, pero los tiene en señal de oración, o sea, en actitud de oración. Es decir, hágase tu voluntad. Es impresionante. Y la luz aquí tiene un valor simbólico. No solamente es una luz que capta nuestra atención y centra nuestra mirada, es la luz que simboliza a Dios. Es la presencia de Dios. Dios es la luz. Por eso el pintor lo utiliza de esta manera. Y los colores cambian por la incidencia de la luz. Fíjense, esa túnica de color rojo se transforma en ese rosáceo casi imperceptible, deslumbrado, desvaído totalmente por la luz, la potencia de la luz que viene desde las nubes y que también toca al propio ángel. Es de una emoción increíble. Cambiamos totalmente de registro. Nos vamos a ir unos siglos atrás, del 18 nos vamos al siglo XVI. Y lo hacemos de la mano de otro valenciano y de su hijo, Rodrigo y Francisco de Osona, que son los autores de un conjunto de pinturas, de las cuales en el Prado tenemos algunas, no todo el conjunto, de un retablo que se cree que fue el retablo mayor de la iglesia de Santa María de Alicante. Es una obra de colaboración donde vemos ese momento terrible en el que se empieza a cumplir lo que estaba escrito. Es el momento en que esos soldados que venían al fondo de la composición anterior han llegado al lugar donde está Jesús con sus discípulos. Y vemos cómo ocupa el centro de la composición. Pero lo que más nos llama la atención es cómo el pintor pone el acento en los gestos. En esos gestos dramáticos. Es decir, los soldados son soldados que tienen, especialmente los que están más cerca del rostro de Jesús, soldados que están como algo caricaturizados, intentando representar esa idea del mal. Y al lado vemos el rostro, también un poco desfigurado y caricaturizado, del traidor, de Judas, el traidor. Es el momento culmen, es el momento de la señal. Y en ese momento nos cuenta el evangelista Lucas que Pedro, el más visceral de los apóstoles, reacciona y desenvaina una espada y le corta la oreja a uno de los criados de la autoridad. Y le vemos ahí al pobre Malco, que es el nombre que le dan, el pobre Malco, con ese rostro como diciendo, ¿aquí qué ha sucedido? De susto, caído en el suelo, y vemos a Pedro enérgico,
envainando la espada porque el Señor le ha ordenado que envaine la espada. Y fíjense, en la mano derecha de Jesús vemos la oreja. Y nos cuenta la historia que Jesús le repuso la oreja a Malco. Es decir, estos pintores de la escuela hispano-flamenca, que es a la que pertenece, estaríamos a finales del mundo gótico, vemos cómo se deleitan en mostrarnos todos y cada uno de los detalles de esta historia. Y vemos cómo Jesús se entrega. Fíjense el gesto de Jesús. Jesús dice, para evitar que nadie muera por su causa, porque es Él el que tiene que ser sacrificado, es a mí a quien buscan. Por eso ese gesto de inclinar la cabeza es un gesto de humildad, de entrega. No es casual el gesto de Jesús en este cuadro. Llama la atención cómo se deleita el pintor también en la recreación de todo ese despliegue a la hora de mostrar los detalles de las indumentarias, por ejemplo. Esto es propio de los pintores flamencos. Esto es algo que llama poderosamente la atención. Los pintores flamencos son grandes observadores y estos pintores influyeron decisivamente en los artistas de esta escuela. Sin embargo, ese deseo de representar la perspectiva, en el paisaje, con esas montañas, que están representadas de una manera un poco torpe, parece más bien un atrecho, es decir, como de cartón piedra, eso está inspirado en el mundo italiano. Es decir, en España convergen esas dos influencias. No olvidemos que España en esos momentos tenía territorios tanto en Italia como en el norte de Europa. Entonces las influencias venían de manera directa, no de manera indirecta, sino de manera directa. Y eso también es interesante destacar. Vamos a seguir. Tenemos aquí este detalle. Bueno, la siguiente obra es La coronación de espinas. La escena que tiene lugar inmediatamente después de la sentencia a muerte por parte del gobernador romano tiene el sentido de burla a Jesús por el motivo de su condena como rey de los judíos. En efecto, la corona de espinas, el vestido y la caña son emblemas burlescos del poder imperial: corona, manto y cetro. Teológicamente, la escena pone de relieve de forma paradójica la condición regia de Jesús. La obra pertenece a uno de los pintores más importantes de la escuela flamenca. Su nombre, Anton van Dyck, nacido en Amberes en 1599. Desde muy niño se desvelaron sus extraordinarias dotes para la pintura. A los 16 años se convirtió en maestro independiente, trabajó en los talleres de pintores muy importantes como Jordaens y Rubens, y en todas sus obras aflora un sentimiento muy dramático y profundo, con tipos humanos muy expresivos, sobre todo en rostros y manos. Trabajó para la corte inglesa y también para cortes italianas, especialmente para la genovesa, donde desarrolló un estilo muy personal. Sus modelos reflejan una gran elegancia y dignidad humana. Anton van Dyck fue uno de los pintores, como les decía, más importantes de esa escuela flamenca del siglo XVII. No tuvo mucha suerte porque nació en la misma época y en la misma ciudad que Pedro Pablo Rubens, con lo cual pues lo tuvo bastante complicado y tuvo que buscarse encargos en otras cortes, pero sin duda ninguna es uno de los pintores más elegantes, donde sus figuras son extraordinarias. Lo que vemos aquí en esta obra es el bellísimo torso de Jesús, que parece resplandecer dentro de ese espacio claustrofóbico que crea el pintor. Los verdugos parecen estar impresionados por su majestuosidad.
ya que sus gestos son dubitativos y están llenos de temor. La corona de espinas parece flotar sobre su cabeza y nos encontramos momentos antes de que este elemento de tortura sea encajado en su cabeza. En su rostro vemos cómo Jesús soporta las burlas con resignación. «Salve, Rey de los judíos», le escupían, le quitaban la caña y lo golpeaban con ella en la cabeza. La parte técnica es muy interesante porque vemos pues cómo sus pinceladas son ágiles y certeras, cómo las masas de luz y sombra crean efectos atmosféricos y lumínicos. Fíjense cómo con la luz y la sombra van creando esos volúmenes extraordinarios. Hay una gran riqueza de color, sobre todo en las gamas verdes, azules y rojas. Estos tipos humanos muy expresivos, captados desde modelos naturales. Fíjense su conocimiento anatómico. El cuerpo y manos de Jesús es algo que nos llama tanto la atención. Les decía que es uno de los pintores más importantes, más elegantes. A mí es uno de mis preferidos, sin duda. Pero las manos y los pies en esta obra se ven claramente. Para allá algunas otras obras tenemos una extraordinaria colección en el museo. Vemos esa elegancia extraordinaria en la figura de Jesús. Iconográficamente, pues vemos como Cristo soporta las burlas con gesto de resignación, como el báculo de caña es colocado entre sus manos a modo de cetro. Hay un personaje que también nos interesa, que es este que vemos aquí, que es el caballero con armadura, colocando la corona de espinas sobre la cabeza, posible alusión al grabado de Alberto Durero, y como el caballero de la muerte. Algunas notas anecdóticas como estas dos figuras que aparecen ahí, e incluso ese perro tremendo que ladra ferozmente, incrementando la tensión máxima de ese momento. La siguiente obra que vamos a ver es Cristo presentado al pueblo. Cambiamos totalmente de estilo y vemos esta obra que es la escena es propia del evangelista San Juan, capítulo 19, versículos del 4 al 8, y Cristo es presentado al pueblo. Se refiere a la escena en la que Pilato hace salir a Jesús del pretorio después de ser azotado, presentándolo con las palabras: «Este es el hombre, ecce homo», reafirmando una vez más que él no ve culpa alguna que justifique su muerte. En ese momento estalla irrefrenablemente el grito de la multitud, de los jefes de los sacerdotes, de los guardias: «Crucifícalo, crucifícalo». Su autor es Quinti de Mensis, un pintor de la escuela de Flandes, fundador de la escuela de Amberes, y su obra sintetiza las características de la escuela flamenca con las ideas del Renacimiento italiano. De nuevo vemos esas dos grandes escuelas, la flamenca y la italiana, cómo a veces se produce esa simbiosis entre ambas, aunque los pintores crean esos lenguajes propios y diferentes. Su cultura es la cultura del humanismo, pero ya bajo el impacto moral del siglo XVI. Pintor que incorpora a sus obras numerosos mensajes simbólicos y su estilo es considerado satírico hasta sus últimas consecuencias. El estilo de la obra proviene en parte de los primitivos flamencos, donde el dibujo es fundamental, unido con un gran realismo, basado en la observación directa del natural, y gracias sobre todo a la técnica del óleo, vemos la precisión a la hora de recrear pequeños detalles que enriquecen la obra, como por ejemplo este dios Apolo que aparece ahí, como los antiguos ídolos caen ante el sacrificio, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Aquí hay un alto relieve de la caridad
Y aquí es algo muy crítico, que es como una banderola con una regla bicéfala que nos habla pues de una crítica al emperador Carlos V, que siempre era criticado porque pensaban que sus abusos sobre los Países Bajos eran demasiado cruentos, demasiado reales. La influencia de Leonardo da Vinci la apreciamos en algunas fisonomías grotescas, con la intención de representar el mal. Figuras con rasgos desencajados de los verdugos y judíos sintetizan la brutalidad de la pasión de Cristo. Aquí tenemos, fíjense, a Pilato con la mano aquí en primer término, como diciendo, bueno, yo me lavo las manos, no quiero saber nada, yo no encuentro culpa en este hombre, pero si vosotros queréis, y sobre todo es una obra que ha sido restaurada últimamente, ¿verdad, María Ángeles? Ha quedado preciosa, y que es una obra para ser vista de abajo arriba, de sotto in su, como dicen los italianos, y con personajes como este de aquí, que está al nivel prácticamente de nuestra mirada, que con la mano mirándonos a los ojos nos quieren hacer partícipes de lo que ellos están proponiendo, que es ni más ni menos que crucificar a Jesús. Tenemos algún detalle de esos gestos terribles, fíjense la bestialidad del mal. Está muy vinculado a Leonardo. Leonardo da Vinci decía en alguno de sus tratados que era importante no solamente reflejar el parecido físico, sino que también había que reflejar los sentimientos del alma, las pasiones, aquellas pasiones que reflejaban las figuras, ¿no? En este caso del mal, de la burla, etc. Fíjense el rostro de Jesús, maravilloso, este pintor que es uno de los pintores realmente no demasiado conocido, pero extraordinario, y que nos lo muestra en esta obra. Seguimos con la historia, y después de haber sido condenado a muerte, Jesús comienza su camino del Calvario, conocido también como Vía Crucis. Es una secuencia de 14 escenas, como sabemos, que resume el itinerario de Jesús desde la salida del pretorio hasta su sepultura. Este itinerario está inspirado en las fuentes evangélicas, pero también en los evangelios apócrifos. Cuando no se trabaja como serie, como es el caso que tenemos aquí, la representación plástica del camino del Calvario acude normalmente a escenas como, por ejemplo, el momento en el que se le entrega la cruz a Jesús, el pasaje de Simón de Cirene, el pasaje de la Verónica o el pasaje de las hijas de Jerusalén, que es lo que vemos aquí, y el expolio. En esta escena, que fue un encargo para el monasterio de Santa María del Espásimo en Palermo, de donde deriva el nombre El Pasmo de Sicilia, refleja el interés de Rafael, el autor es Rafael de Urbino, y su taller, uno de los pintores más importantes del denominado Alto Renacimiento, es decir, del Renacimiento más puro. Esa vuelta al mundo clásico, al equilibrio clásico, y claro, viendo esto ustedes me podrían decir, ¿y dónde está aquí el equilibrio? Porque claro, esta composición es tremendamente compleja, tremendamente movida. Es verdad que en esos movimientos congelados podríamos decir que sí que hay cierto clasicismo en esa manera de representar a las figuras que se inspiran en la estatuaria clásica, pero lo que le interesa fundamentalmente a Rafael en esta composición es representar los estados físicos y psicológicos, pero llevados a los extremos, excepto en la figura de Jesús. Vemos cómo la composición se compone principalmente en unas líneas en forma de aspa, de manera que el centro del cruce de las dos líneas se encuentra justamente en la figura de Jesucristo, pero también no es menos cierto que vemos que hay una línea diagonal que viene desde el fondo de la composición en el ángulo superior derecho para seguir hasta el ángulo inferior izquierdo,
para seguir de nuevo hacia el fondo de la composición que nos lleva hacia el destino final. Al fondo estamos viendo el Monte Calvario, estamos viendo las dos cruces y el centro libre, además iluminado, para decir, señores, hacia allá es hacia donde vamos. Aquel es el destino final. Pero mientras tanto suceden muchas cosas en ese camino. Y uno de los acontecimientos es precisamente este, en el que Jesús cae, mira con amor a las mujeres de Jerusalén, y él, casi sin poderse ya mover, sin fuerzas, les pide que no lloren por él, que lloren por sus hijos. Y aquí el pintor se permite una licencia, y es incorporar a María con ese gesto. María sufriente, compasiva, fíjense el gesto, lanza los brazos hacia su hijo con la intención de levantarlo. Esos brazos que posteriormente le acogerán y parece que le acunarán como cuando era un niño. Creo que tenemos el detalle, no sé si hemos traído el detalle, sí. Mirad, mirad los gestos. Mirad el gesto de Jesús, la mirada de Jesús. Es muy importante observar las miradas, porque la mirada nos dice muchas cosas. Pero luego vemos la mano izquierda de Jesús. Se apoya sobre la piedra con fuerza. El pintor deliberadamente pone ahí un foco de luz. Hay que tener fuerza para levantarse y seguir. Es lo que nos quiere decir. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo nos levantamos y seguimos cuando sufrimos un golpe muy duro? Así. Esto es una iconografía muy particular. Es una iconografía posiblemente para devoción privada, en la que vemos a Jesús no cargando la cruz, sino abrazando la cruz, que es muy distinto. ¿Y por qué Jesús es capaz de abrazar la cruz? Y nos dice que tenemos que abrazar la cruz. Fíjense que esto está pensado para un fiel del siglo XVI, principios del XVII, que es cuando el Greco compone esta composición. El Greco es el pintor de lo trascendente, el pintor que hace visible lo invisible. Y vemos cómo Jesús, en ese momento, el Greco ha desposeído a Jesús de todo dolor, de todo sufrimiento, y desde luego le debe de doler la cabeza bastante, porque fíjense, la corona de espinas se le ha clavado en la cabeza. Pero es que está con el Padre, el Padre está con él, está confortado con el Padre, está unido al Padre. Creo que tenemos el detalle. Fíjense esos ojos. A mí me emociona cuando yo estoy en el museo y tengo la oportunidad de estar en el museo a solas por mi trabajo, con estas obras. O sea, te transmiten en el silencio del museo, que actualmente es un museo muy ruidoso, eres capaz de sentir esa presencia. Es impresionante cómo el Greco es capaz de transmitirnos esa comunión, esa comunicación y esa trascendencia. Cómo vuelve su mirada al Padre, igual que hiciera en el huerto de los olivos. Es increíble. Bueno, llegamos a nuestro queridísimo, admirado Cristo crucificado de Velázquez.
El Cristo crucificado de Velázquez fue pintado a principios de la década de 1630, poco después de que Velázquez volviera de Italia. La belleza apolínea de Cristo recuerda a la pintura italiana, aunque seguramente Velázquez quería representarle con una hermosura divina, consciente de estar pintando a la más hermosa de las criaturas según el Salmo 45. Cristo está muerto, como lo indica la herida de su costado, que solo le fue administrada cuando ya estaba su cuerpo sin vida. Pero parece más estar sumido en un dulce sueño. Lo más dramático del cuadro es la cabeza, caída sobre el pecho, medio escondida por el pelo que se derrama hacia la herida y está coronada con espinas. El letrero encima de la cruz está escrito en 3 idiomas, hebreo, latín y griego, tal como lo remite el Evangelio de San Juan. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Con esto, el evangelista quiere subrayar que el verdadero sentido de la realeza de Cristo no se ha manifestado más que desde lo alto de la cruz. Velázquez probablemente recibe el encargo de parte de don Jerónimo de Villanueva, protonotario de Aragón, aliado del conde duque de Olivares, y la obra procede del convento de las monjas de San Plácido de Madrid, que era fundación precisamente de Villanueva. El cuadro está pensado para ser contemplado con devoción. La figura de Cristo tiene tamaño natural y está dispuesta en primer plano, muy cerca del espectador. La luz suave que cae desde el ángulo superior izquierdo modela suavemente su cuerpo, sin acentuar las sombras, y las gotas de sangre no distraen de la tez luminosa. Al plasmar el misterio central de la fe, que es la muerte de Cristo, que da su vida por amor a los hombres y para su salvación, Velázquez hace una representación que al mismo tiempo es real y abstracta, que es naturalista y también altamente simbólica. El cuadro tuvo un enorme impacto sobre el escritor y filósofo Miguel de Unamuno, que le dedicó en 1920 un poema titulado El Cristo de Velázquez. Lo podemos encontrar en Google. Yo solamente les he traído 4 estrofas que me parecen preciosas, que dicen así: ¿en qué piensas tú, muerto Cristo mío? ¿Por qué ese velo de cerrada noche de tu abundante cabellera negra de Nazareno cae sobre tu frente? Y es algo realmente impactante, porque es cierto que está fuera de contexto, sin embargo, es difícil ver a esa cantidad de turistas que entran día a día al Museo del Prado, que cuando pasan por delante de esta obra no se quedan absolutamente impactados. Jesús aparece clavado con 4 clavos, como así era en aquel momento, sobre todo su suegro Pacheco defendía que Jesús, una vez muerto, debía aparecer en un estado de reposo. Es verdad que estaba en la iglesia de las monjas de San Plácido, la tenían en una capilla iluminada por velas. Es un Cristo de devoción. Fíjense ustedes que estamos en ese siglo XVII y que, sin embargo, el Cristo de Velázquez es un Cristo, como les decía, totalmente diferente a lo que se pintaba en aquellos momentos. Son Cristos, esos Cristos que vemos en las procesiones, mucho más dramáticos, clavados con 3 clavos, etc. Miren ustedes qué maravilla la búsqueda de esa proporción, de ese canon, de ese ritmo, de esa gracia que Velázquez acaba de llegar de Italia, que él ha aprendido
de esos grandes escultores de la antigüedad, de Plasínteles, de Polícleto, de la búsqueda del canon perfecto de 8 veces respecto a la totalidad del cuerpo, de la modelación a través de esos claroscuros, de ese fondo que no es negro, sino que es un verde oscuro, y que uno se puede imaginar este cuadro iluminado solamente con velas. Es un cuadro para una devoción tranquila, una devoción íntima, una devoción de glorificación de la figura de Jesús. Y bueno, son tantos los cuadros y tampoco el tiempo que nos queda. Bueno, ya estamos en la novena obra, que es esta, que es excepcional. A veces a mí, cuando estoy enseñando el Museo del Prado, a esos grupos que vienen tan ansiosos de apreciar y de disfrutar estas obras, pues me da un poco de vergüenza incluso decir, bueno, vamos a ver otra obra maestra y otra obra maestra. Es que todos son obras maestras. Es que tenemos una colección de obras maestras auténticas, reales, maravillosas, diferentes épocas. Este es de Roger van der Weyden, de 1400 a 1464, pertenece a la escuela de Flandes. Está describiendo un momento mágico, ¿no?, en el que José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque por miedo de los judíos lo mantenía en secreto, y después de todo esto que ocurre, José solicita a Pilatos el permiso para hacerse cargo del cuerpo de Jesús. Entonces fue al lugar de la crucifixión, tomó el cuerpo, y también llegó Nicodemo, en el que una ocasión había ido a hablar con Jesús, pero eso sí, durante la noche, con unos kilos de una mezcla de mirra y aloe, y entre los dos llevaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas de lino bien empapadas en esa mezcla de aloe y mirra, siguiendo la costumbre judía de enterrar a los muertos. Cerca del lugar donde fue crucificado Jesús había un huerto, y el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie había sido enterrado. Y allí, por razón de la proximidad del sepulcro y además por ser víspera de la fiesta, depositaron el cuerpo de Jesús. Bien, Roger van der Weyden es uno de los grandes creadores de esa escuela conocida como primitivos flamencos. Realmente de primitivos no tienen nada. Son pintores ya de ese mundo del Renacimiento. Es la escuela que surge paralela a la escuela italiana, pero la escuela italiana mira a sus raíces, las busca en ese mundo clásico de Grecia y de Roma, y sin embargo ellos buscan esas raíces en esos libros miniados, libros de horas de las cortes borgoñonas, y sobre todo en esa cantidad de novedades, de innovación que provoca esa búsqueda de la realidad. Fíjense que es un cuadro que encarga el gremio de los ballesteros de Lovaina para su iglesia de Extramuros, que cuando el joven Felipe II viaja a sus territorios, sus futuros reinos, se queda maravillado ante esta obra e intenta traerla para llevarla al Escorial, pero no lo consigue. Será su tía María de Hungría, gobernadora de los Países Bajos, la que finalmente se la regale a su sobrino, y la obra es una de las grandísimas obras maestras. Él coloca esos 10 personajes. A la derecha tenemos María Magdalena, Nicodemo, José de Arimatea, santas mujeres, María Cleofás, María Salomé, el discípulo amado San Juan, y Jesús y María, que se ha desmayado. El pintor está siguiendo un texto que era habitual en aquella época de lectura, que era el pseudo San Buenaventura, en el que decía que el dolor de María cuando muere su hijo es paralelo. Así que él está describiendo todas estas figuras en vertical, con excepción de Jesús y de María, que se ha desmayado en paralelo por el dolor de su hijo. Muchas cosas podíamos hablar de este cuadro, podíamos estar horas, pero fíjense en la figura de María Magdalena, cómo se adapta al marco, lo mismo la figura de Juan, fíjense en el pie,
cómo se adapta como dos grandes paréntesis que abrazan la escena y hacen que esta composición sea forma casi de elipse, para que nuestra mirada no salga de lo más importante del centro simétrico de la composición, que es la figura de Jesús. Para terminar, para no extenderme más, tengo que decirles que es el momento que esta escuela perfecciona la técnica de la pintura al óleo, absolutamente fundamental en toda la historia del arte. Son los hermanos Humberto y Jan van Eyck los que encuentran un aceite que secaba lo suficientemente rápido y que va a provocar un cambio extraordinario a partir de esa nueva forma de pintar al óleo, y que va a provocar fusiones tonales, un cromatismo riquísimo. Fíjense en el manto de María, desde el azul ultramar al azul celeste, por cierto pintado con un pigmento riquísimo, el azul de lapislázuli que venía de Afganistán, era carísimo. Estos dorados que vemos no es pintura dorada, no existía en aquella época, son panes de oro, lo que nos hablan de la riqueza, no solamente técnica, sino también matérica, de esta obra. Las telas, ese dolor contenido, esas transparencias, por ejemplo, en el rostro de Nicodemo, como casi podemos ver esas venas transparentes en su frente. No sé si he traído fíjense qué barbaridad. Eso lo pueden hacer a través de esa nueva técnica, ese gusto por la descripción de los tejidos, de la riqueza. Miren esta María Salomé, como el pintor tiene el gusto de levantarle la falda para ver cómo las mujeres en los Países Bajos, que hacía mucho frío, las llevaban forradas de piel. Es decir, de una riqueza extraordinaria. Y María, un momentito, vuelve atrás, Ángeles, para ver cómo María es intercesora. Estamos en el Gólgota, entre el hombre que ha muerto por el pecado y la muerte y resurrección de Jesús, que nos librará de ese pecado y nos llevará a la vida eterna. Bueno, pues como ya estamos fuera de hora, totalmente, simplemente les voy a mostrar las imágenes para dejar un poquito de tiempo para el coloquio o alguna pregunta que pueda haber. Aquí tenemos el Santo Entierro. Ya ha anunciado Alicia cómo fue amortajado siguiendo la tradición judía el propio Jesús, y fue colocado en un sepulcro nuevo. Y que es un sepulcro nuevo nos lo define el hecho de que es un sepulcro de mármol, es un sepulcro rico. Y vemos una escena aquí que es, perdón, que lo quiero hacer tan deprisa que a lo mejor hasta lo hago mal. Aquí tenemos el sacrificio de Isaac y aquí la escena de Caín matando a Abel. Es decir, la referencia a cómo con la muerte de Jesús se cumple lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Y el propio Jesús, con su muerte y posterior resurrección, va a cumplir también sus propias palabras. En este cuadro hay algo muy llamativo, que es la imagen de la Virgen María, que sostiene el brazo inerte de su hijo. Es la Virgen dolorosa, la Virgen que se despide como cualquier madre de su hijo. Es decir, es esa idea de María como madre de Jesús, pero a su vez también como madre de la Iglesia, como intercesora, como ha comentado Alicia en la escena anterior. Es decir, son pequeños gestos que acercan la figura de María a los fieles. Y además está este detalle que no procede de los Evangelios, sí procede de los 4 libros de la humanidad de Cristo de Pietro Aretino, que era un poeta, diríamos, de la corte, entre comillas, del pintor Tiziano, que es el gran maestro de la escuela veneciana del siglo XVI. Y por último, terminamos, este es el detalle, fíjense, las manos de María, como con sus 2 manos sostiene
el brazo inerte de su Hijo, y terminamos con la resurrección. La resurrección de Cristo es mencionada por todos los evangelistas, ligada narrativamente al descubrimiento del sepulcro vacío y las apariciones. La resurrección tiene lugar el primer día de la semana, es decir, el domingo, según el cómputo judío. Aunque se narre en categoría de espacio y tiempo, la resurrección es un hecho que desborda las puras condiciones históricas, ya que significa el paso a la vida plena, la vida en Dios. De hecho, el Nuevo Testamento emplea varios términos para expresar este hecho: resurrección, glorificación, exaltación. San Lucas distinguirá entre resurrección y ascensión a los cielos, algo que de suyo es indistinguible. Quizás por eso, en este cuadro, el Greco muestra una resurrección que tiene mucho de ascensión. Es decir, estamos viendo a el Cristo vencedor de la muerte o Cristo redentor de la humanidad. La resurrección de Cristo es el cumplimiento, o supone el cumplimiento, de las promesas del Antiguo Testamento y del mismo Jesús durante su vida terrenal. A través del misterio pascual de su pasión, muerte y resurrección, Cristo nos libera de la esclavitud del pecado y nos abre el camino a la vida nueva. Y el Greco lo hace como nadie, porque vemos al Señor triunfando, al Señor del tiempo y de la historia triunfando sobre la humanidad. Muchas gracias.